Muy buenos días a todos. Hola. Muchas gracias por estar aquí presentes hoy. No quiero comenzar mi presentación sin unas palabras de agradecimiento a los organizadores de Security Forum por este fantástico trabajo y por contar un año más con Policía Nacional. Igualmente quiero agradecer especialmente a mi jefe de la unidad, don Manuel Yanguas, comisario principal, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, y al inspector jefe, don David Bravo, jefe de la sección de colaboración. Gracias a ellos por creer y por impulsar este área de trabajo dentro de la Unidad de Seguridad Privada. Yo soy Ángel Isaac, soy inspector. Soy jefe de un grupo operativo de protección física de instalaciones radiactivas. A lo largo de mi presentación intentaré que comprendan, para los que sean ajenos totalmente a este mundo, comprendan un poco cómo trabajamos y qué es lo que hacemos. Yo entré en la policía y mi primer destino fue como coordinador de servicio, responsable del servicio de radiopatrulla, atención al ciudadano. Siempre he estado dentro, incardinado en la seguridad ciudadana, y desde 2018 llevo trabajando en la unidad central en la protección de instalaciones radiactivas. Me tomo la licencia en mis presentaciones de no comenzar con la típica diapositiva de índices de contenido, un marco regulatorio y aburriros aquí con normas. Así es que me atrevo a empezar con esto. No sé si alguno tiene idea de qué es esto. Es fácil, ¿no? ¿Alguien sabe? Arroz. Son granos de arroz. Vale. ¿Por qué pongo esto? Esto ilustra muy bien el tamaño aproximado que tiene una fuente, la mayoría de las fuentes radiactivas, ¿vale? No tienen mayor tamaño que un granito de arroz. Y teniendo en cuenta esto, sorprende la cantidad de medidas de seguridad o toda la organización que hay detrás para dar una protección eficaz a instalaciones que utilizan fuentes radiactivas, fuentes que tienen este tamaño. Nuestro trabajo al final consiste, nuestro trabajo, el trabajo de todos los organismos implicados, incluyendo el sector privado, consiste en evitar que ocurran sucesos como estos recientemente, la pérdida de control sobre una fuente radiactiva. Los materiales radiactivos tienen utilidades muy beneficiosas, pero si se pierde el control sobre ellas o son objeto de un acto malintencionado, podrían tener consecuencias muy lamentables. Y al final nosotros lo que procuramos es que haya un régimen de seguridad eficaz para evitar estas cuestiones. El objeto exacto de nuestra protección, como digo, son las fuentes radiactivas. Hay más de una definición de ellas, pero básicamente es un material radiactivo, los hay de muchas clases, pero es un material radiactivo sólido que debe estar permanentemente encapsulado. Aquí tienen otra imagen un poco en escala para que tengáis una idea de lo que hablaba, del tamaño. La comunidad, al final de lo que se trata es de impartir una cultura de la seguridad. Cultura de la seguridad que desgraciadamente no en todos los organismos que están implicados en trabajo con fuentes radiactivas tienen implementada. Cultura de la seguridad que se remonta muchos años atrás y hay un origen muy concreto. Aquí tienen ustedes las pruebas Trinity en julio del 45 y que dan comienzo, como saben ustedes, a la Guerra Fría. Aquí la comunidad internacional empieza a entender que el material radiactivo, los materiales nucleares, son muy beneficiosos, pero pueden tener consecuencias desastrosas en malas manos. Y la comunidad internacional se pone a trabajar. El Organismo Internacional de Energía Atómica, ya en el año 1980, saca adelante una convención de protección física de materiales nucleares.
Se suceden los años, ocurren más desgracias, atentado a las Torres Gemelas, el 11S, y hay una enmienda a esa convención y salen a la luz y se trabaja, se pone especial interés en varios conceptos fundamentales, como el de la cooperación internacional, medidas de no proliferación o salvaguardia y un concepto muy interesante que nos va a interesar mucho concretamente a nosotros, que es el riesgo del sabotaje, ¿vale? Cómo evitar que alguien de nuestra propia organización, entidad, instalación pueda llevar a cabo un acto malicioso. ¿Dónde encontramos hoy en día fuentes radiactivas, equipos con fuentes radiactivas? Pues principalmente en esos tres ámbitos. Vamos a encontrarlo en la medicina, muy extendidas, en la industria, por supuesto, y en investigación. Os pongo una serie de imágenes a modo de ejemplo. En los hospitales, muy frecuente, pues equipos de teleterapia que utilizan fuentes de cobalto. Pero lo más común en la mayoría de hospitales son las fuentes de categoría 2. Ahora explicaré un poquito esto de las categorías. En equipos de braquiterapia, equipos utilizados para el tratamiento de cáncer. En el ámbito industrial encontramos sobre todo densímetros, medidores de niveles y sobre todo gammagrafía industrial. Equipos como el que tienen ustedes ahí a la izquierda, gammágrafos, que para nosotros resultan especialmente preocupantes por su movilidad. Son fácilmente desplazables y además las industrias, las empresas que trabajan con estos equipos lo trasladan mucho. Sigo con más imágenes, más foticos, para que entretengan. Aquí pueden ver la fuente radiactiva en los equipos estos. Cuando no están operando, cuando no están utilizando el equipo, está en el interior del blindaje, pero cuando se radiografía, la fuente se desplaza a través de unos tubitos y se aloja aquí en el extremo, ¿vale? Aquí tienen más fotografías. ¿Cuál es el marco normativo? Prometo que solo pongo esta diapositiva de legislación y nada más, solo para que tengan una referencia de la ley que nos aplica, aparte de la normativa de seguridad privada cuando proceda. Pero en la protección física de fuentes radiactivas manejamos estas tres normas, una de carácter o de rango general, un real decreto, carácter reglamentario, y luego tenemos una instrucción de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear, que ya sí establece medidas, requisitos de protección específicos según la categoría y requisitos generales para todas, y luego una instrucción técnica complementaria que viene un poco a interpretar ciertos conceptos de la IS 41. Esto es un trabajo en el que, para bien o para mal, en la administración, en el sector público, estamos implicados muchos organismos, desde el órgano ejecutivo, que es el órgano competente para autorizar, para conceder las autorizaciones de funcionamiento y las autorizaciones de los planes de protección física. Luego tenemos, por supuesto, al Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo competente también, además, para dictar instrucciones técnicas, como las que veíamos antes, y, por supuesto, dentro del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, estamos las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos implicados en la fase de, como veréis ahora, de evaluación de planes de protección física e inspección. Esta materia es perfecta para hacer llamar la atención de lo que se habla muchas veces y de lo importante que es la colaboración de la seguridad pública con la seguridad privada. En este ámbito en concreto, para nosotros, y en las instalaciones radiactivas, juegan un papel importantísimo, esencial, los directores de seguridad. ¿Algún director de seguridad aquí presente? Los directores de seguridad y, concretamente, también otra figura de responsabilidad dentro de las instalaciones, que son los responsables directos de protección física. Por supuesto, además, empresas, personal de seguridad privada que dé protección a las instalaciones. Pero una buena planificación por parte de un director de seguridad, establecer buenos procedimientos de notificación temprana en caso de suceso y nuestra participación
nuestra participación, que nosotros en concreto en la fase de preparación y de planificación. Pero luego, por supuesto, Policía también está presente en la fase de respuesta. En fin, todo un entramado en el que, insisto, esta colaboración público-privada es esencial. ¿Y qué cosas nos deben de preocupar? Sobre todo, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, porque una fuente radiactiva se puede extraviar y luego encontrarse. Pero ¿qué es lo que más nos tiene que preocupar? Pues que en malas manos una fuente radiactiva acabe convirtiéndose en un dispositivo de dispersión radiactiva, una bomba sucia, o un dispositivo de exposición radiactiva. Yo coloco la fuentecita debajo del asiento de un autobús y la que lío es chica, ¿vale? Unos datos muy rápidos, simplemente para contextualizar un poco nuestro trabajo en concreto. En el ámbito de Policía Nacional, no tengo datos actualizados de China y Mossos de Escuadra, pero en el ámbito de Policía Nacional contamos con 128 instalaciones radiactivas, con un total de 150 emplazamientos distribuidos por toda el área territorial competencia de Policía Nacional. Y desde el año 2019 que empezamos a llevar a cabo inspecciones, llevamos un total de unas 170 inspecciones. Todo sistema de seguridad física, todo sistema para proteger una instalación radiactiva debe de perseguir estos objetivos principales. Debe de ser eficaz para evitar el robo, la sustracción, la retirada no autorizada. Debe de ser eficaz, y esto es lo más difícil, para evitar el sabotaje. Y luego, por supuesto, tiene que contar con medidas eficaces de pronta notificación y actuaciones conducentes a una localización temprana y recuperación de la fuente en caso de que se pierda. Para ello se siguen una serie de principios básicos que yo me tomé la libertad de denominar la fórmula DRR, y esto tiene mucha importancia. Por la situación, porque tenemos el tiempo muy acotado, no voy a poder entrar en profundidad en determinados aspectos más técnicos, pero cuando se diseña la protección de una instalación radiactiva hay que tener siempre en cuenta esto, ¿vale? La detección, que sea una detección temprana, una alerta temprana, el retardo y luego la respuesta. Y en ese orden, porque hay planes de seguridad que nos han llegado, que esto no, pues que por ejemplo tienen muchas medidas de retardo, pero previas a los elementos de detención, con lo cual no nos sirve de mucho. El procedimiento de trabajo que seguimos nosotros, pues a grandes rasgos se trata de esto. Tenemos una fase de recepción de planes de protección, los titulares de las instalaciones tienen que presentar un plan de protección, nosotros lo recibimos y lo evaluamos. Lo evaluamos, pero no podemos emitir un informe favorable si se ajusta o no a la normativa simplemente leyendo el papel. El papel lo aguanta todo, como sabemos, y nos ocurre con demasiada frecuencia que lo que se ponía en un sitio o lo que se describe en un sitio, luego vas a hacer la inspección y resulta que no cumple, ¿vale?, con las exigencias. Como digo, todo empieza por una buena planificación. Aquí el papel de los directores de seguridad es fundamental. Cuando se empezó a trabajar en esto, en el año 2018 se empezaron a presentar los primeros planes de protección física, instalaciones radiactivas. Muchas instalaciones, sobre todo en el ámbito sanitario, hospitales, se veían en la obligación de tener, ostras, tenemos que hacer un plan de protección física, ¿de qué? Y ahora los redactaban, pues facultativos a lo mejor de radiofísica, que están muy cualificados en su materia, pero que a lo mejor de seguridad pues no tienen por qué saber. Y entonces teníamos que echar para atrás muchos planes de protección física. Por eso digo, una vez más, los directores de seguridad tienen un papel fundamental en redactar, en planificar correctamente. Todo parte de esto, de un plan de protección física, que no es más que un documento en el que debe de recogerse una descripción detallada de la instalación, debe de hacerse un análisis y evaluación de cuáles son los riesgos que pueden afectarme a mi instalación, y debe de ser un documento que establezca un buen diseño de medidas de seguridad. Bueno, el contenido de los planes de protección física viene normativizado en la IS 41 y
Como digo, estos planes, sobre todo, lo importante es que tienen que tener una serie de medidas de seguridad que son de varios tipos. Aquí os pongo un listado de las medidas de seguridad principales, según sus clases. Tiene que haber medidas de seguridad organizativas, medidas de seguridad procedimentales, medidas de seguridad físicas y, por supuesto, medidas de seguridad electrónicas. También tiene, y esto cada vez es más importante, que haber medidas de seguridad de protección de la información, medidas de seguridad informática y, sobre todo, una cosa muy importante, la formación. La formación es esencial, por lo que hablaba al principio, por conseguir poner el germen ese en cada institución de la cultura de la seguridad. Nos ha pasado muchas veces, que llegamos a hacer inspección de instalación radiactiva en un hospital y la cultura de la seguridad, casi que inexistente. No hay controles de acceso, la gente que trabaja en el entorno de la instalación radiactiva no sabe realmente qué hay allí, cómo actuar en caso de un suceso, en fin. Por eso digo que la formación es importantísima. Entro un poco más ya en detalle qué tipo de fuentes radiactivas nos vamos a encontrar. Hay una categorización, que es una categorización internacional, basada en estándares internacionales, que en su día estableció el Organismo Internacional de Energía Atómica, y establece esta clasificación que va en función, aquí hay conceptos, detrás de esto hay conceptos químicos que yo no soy capaz de explicar, porque os mentiría, pero lo que sí está claro es que la categorización va en función de el peligro potencial que tendría un incidente con consecuencias radiológicas. De tal manera que las fuentes radiactivas de categoría 1 son las potencialmente más peligrosas, luego la categoría 2 y categoría 3. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve porque en ese plan de protección física, en ese diseño, en esa implementación de medidas de seguridad, hay que seguir lo que se denomina el enfoque gradual. No son las mismas exigencias de seguridad las que tiene que cumplir una instalación que utilice fuentes de categoría 1 como una instalación que utilice fuentes de categoría 2 o fuentes de categoría 3. En función de la categoría, como digo, hay uno u otros requisitos de seguridad. Medida de seguridad con la que yo me peleo muchísimo. Esencial, los controles de acceso. Los controles de acceso son fundamentales. La norma, la desgracia aquí, es que la norma no obliga a utilizar un determinado control de acceso, porque permite que el control de acceso sea administrativo, esté en manos de personal de seguridad privada o sea electrónico. Desde nuestro punto de vista, el electrónico ofrece una serie de garantías muy interesantes. Según la categoría, el acceso electrónico para fuente de categoría 1 requiere 2 tipos de credenciales, nivel reforzado de seguridad, y para categoría 2 bastaría con un único credencial. Pasamos a las barreras físicas, otro gran quebradero de cabeza que tenemos en este área, porque la norma da una definición general y lo único que nos dice es que las medidas de seguridad física deben de ofrecer un retardo suficiente. Yo me juego que aquí no sé cuántas definiciones de retardo suficiente saldrían de aquí, probablemente 15 o 20, ¿vale? Es muy difícil, todo está en un criterio subjetivo, ¿vale? Cuando nosotros hacemos inspecciones, somos los que evaluamos el plan y lo que inspeccionamos, los que tenemos que considerar si una determinada barrera ofrece un retardo suficiente para un determinado ataque. Aquí no existen criterios objetivables, criterios técnicos, como ocurre en la normativa de seguridad privada para los establecimientos obligados, que establece, como digo, criterios objetivos. Puerta blindada grado 5, según la norma 1 y tal. Pues, ¿la tienes o no la tienes? Aquí no, aquí es todo sujeto a la interpretación. Bueno, simplemente, en relación a ese enfoque gradual de protección, para categorías 1 y 2 en fuentes radiactivas se requieren 2 barreras antes de acceder a la fuente, y para la categoría 3 bastaría con una única barrera física. En las inspecciones hay que tener cuidado, y en relación con lo que estoy diciendo con las barreras físicas, con estas cuestiones, que nos las encontramos muy frecuentemente. Paredes de pladur. A mí una pared de pladur no me ofrece ningún retardo. Falsos techos practicables. Se nos da la circunstancia de
muros de hormigón, puertas blindadas, pero ahora levantamos la trampilla del falso techo y por ahí te cuelas, ¿vale? Nada. Y con las puertas no hay ningún requisito técnico, pero si son puertas con cristales grandes, el cristal tiene que estar protegido y las puertas tienen que ofrecer cierta resistencia. No me vale una puerta contrachapada de madera que se tire de una patada, ¿vale? Tipo de barreras que nos hemos encontrado. No lo he dicho, pero la barrera debe de ofrecer el mismo nivel de protección en todo su perímetro y extensión. Hemos llegado a instalaciones que no hemos encontrado con esto. ¿Esta primera barrera sería válida? Evidentemente no. Es solo una pared. Bueno, pared. En este caso una valla metálica. Pero es que aquí cualquiera escala, cualquiera vulnera esa barrera. Esta segunda barrera sí que se daría por válida, un foso, pero que siempre y cuando esté convenientemente cerrado y alarmado sí que nos valdría, ¿vale? Protección electrónica, importantísimo también, y como decía antes, protección electrónica y vigilancia por cámaras de seguridad, que fundamental, deben de proteger siempre los accesos, proteger siempre las barreras, por lo que explicaba de una detención primero y un retardo después. Y luego la normativa exige que el sistema electrónico de intrusión esté conectado o a un centro de control de la propia instalación o a una empresa de seguridad, ¿vale? A una CRA. Y por tanto el sistema tiene que ser grado 3, ¿vale? Sistema grado 3. Esto lo hice ayer por la tarde, un esquemita así muy rapidico, pero porque quiero ilustraros lo que os comento, ¿vale? Aquí tenemos un diseño de un sistema de detección, un sistema electrónico de detección de intrusión. Los simbolitos amarillos son detectores electrónicos, me da igual de qué tipo, volumétricos, magnéticos, tal. Tenemos esta situación, una primera estancia, un búnker, la fuente radiactiva y el director de seguridad ha considerado que monta el sistema así. Y luego tenemos otro sistema otro diseño completamente distinto, con más detectores electrónicos, más detectores de intrusión, todos metidos aquí dentro. ¿Cuál es más eficaz? A mí de nada me vale que tengas 18 detectores aquí dentro ya cuando estamos ya prácticamente en lo alto del equipo. Es mucho más eficaz diseñar este sistema con la suficiente antelación. Y ya con esto voy a ir terminando. Uno de los momentos de mayor vulnerabilidad, como explicaba, no todas las instalaciones radiactivas hacen traslados de fuentes, pero las industriales en su mayoría sí. Y el traslado de la fuente implica un desplazamiento, una conducción de esa fuente al lugar de trabajo. Esa conducción se lleva a cabo en unos vehículos. La normativa exige que esos vehículos cuenten con medidas de seguridad. Medidas de seguridad en el propio vehículo, como una cerradura adicional en el compartimento de carga, compartimentos de carga ciegos, sin ventanas, sin comunicación con la cabina de conducción. Y luego el equipo debe de ir trasladado en un contenedor de seguridad con su propia cerradura de seguridad y que esté bien anclado al chasis del vehículo. Y por mi parte, yo creo que voy bien, entiendo, me estoy ajustando bien, ¿no? Vale. Por mi parte, poco más. Quizás plantear, cuál podrían ser algunos retos de cara al futuro en este área. Por supuesto, tendrá un protagonismo fundamental las medidas de seguridad, de ciberseguridad. Hacen falta entornos seguros porque la información de los planes de protección física, la información con la que trabajamos, hay un articulito de Real Decreto que nos hace mucho la puñeta porque dice que esta información es información que pudiera afectar a la seguridad nacional y por tanto es información confidencial. ¿Qué implica eso? Eso implica que intercambiamos los planes de protección física, las peticiones de información adicional que hacemos, las actas de inspección, no podemos mandarlas por correo electrónico, estamos intercambiando doble sobre cerrado con confidencial. A futuro sería deseable, para facilitar esto, medidas de seguridad informática que garantizaran entornos web seguros de intercambio de información confidencial con los que se pudiera trabajar. Se está trabajando también en sistemas de geolocalización en los equipos de las fuentes radiactivas para tener un control y una vigilancia permanente con ellos.
Y también sería interesante a futuro que nuestras salas operativas, nuestra sala de coordinación operativa, tuvieran una geolocalización, un sistema de geolocalización de instalaciones para en el momento en el que se reciba una señal de alarma, tener clara esa información y poder prevenir a los primeros actuantes, ¿vale? Que los compañeros de la patrulla que van a llegar allí probablemente y no tengan conocimiento de lo que hay allí, ¿vale? Así es que estos serían, en principio, unos retos para el futuro. Y yo con esto acabo. Aquí hagan fotos, aquí hagan muchas fotos. Aquí os dejo los datos de contacto de mi grupo. Por supuesto, a disposición de todos para bueno, resolver cualquier duda o inquietud que puedan tener. Directores de seguridad aquí presentes, no sé si alguna vez han trabajado en algún plan de protección de instalación radioactiva. No. Pues a futuro, si os toca, pues ya sabéis dónde tenéis que llamar. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda que queréis que aclare, pues aquí. Y si no, pues nada, muchas. Sí. En primer lugar, gracias por la exposición y sobre todo por la difusión, porque no hay en el sector, bajo mi punto de vista, conocimiento de esta materia, ¿no? Con lo cual, agradezco y he venido expresamente por escuchar esta ponencia aquí a Barcelona, porque no veo nada, sobre todo en los cursos de dirección de seguridad, ni está ni se le espera, primera cosa. Y segundo, que en lo que son en todas las materias de amenazas, me estoy encontrando que tanto en infraestructuras críticas como creo en fuentes radioactivas no se considera la amenaza interna como una de las mayores amenazas. Entonces, mi pregunta sería si habéis tenido en cuenta, que entiendo que sí, en lo que es la amenaza interna para lo que son las fuentes radioactivas. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por sus palabras y muchas gracias por su interés y por venir para aquí para escuchar. En concreto, bueno, es cierto que falta muchísima formación especializada en esto. He tenido conocimiento por ahí de alguna universidad, no diré nombres, que sí que está trabajando en ofrecer formación especializada a los directores de seguridad sobre esto, pero no puedo contestarle precisamente a esa pregunta porque nosotros no trabajamos con la evaluación de la amenaza. Al final nosotros con lo que trabajamos es con unos requerimientos que sí que han tenido en cuenta una evaluación de una amenaza, pero nosotros desconocemos exactamente en qué medida han evaluado esto en concreto del sabotaje. Sí que es cierto que en la IS 41 se incluyen ya medidas de seguridad que lo que pretenden es luchar frente al sabotaje. El problema con el sabotaje es que es tan difícil de medir y es tan difícil de luchar contra el sabotaje que se puede poco más. Bueno, hay controles de probidad, eso sí. Secretaría de Estado de Seguridad ya tiene una instrucción, la 7/2020, pero afecta a trabajadores que trabajan en instalaciones nucleares, en fuentes radiactivas no aplica, ¿vale? Con lo cual eso es un trabajo pendiente, ¿vale? Pero bueno, pues es muy complicado lo del sabotaje. Y ya digo, nosotros en concreto con la evaluación de la amenaza no trabajamos, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias una vez más por estar aquí.